Hola a todos, bienvenidos a este TBR de julio, un julio que es el mes 7, pero bueno, va a ser un julio del 13, curiosamente, una cosa que me ha hecho bastante gracia y que ha sido total absolutamente casualidad, pero bueno, ahí estamos, no es numerología, simplemente es pues pasar el rato y decir, concho, ¿cuánto 3 hay por aquí? Y bueno, un mes de julio en el que voy a mantener un ritmo más o menos lento, ¿vale? Por ahí os contaré alguna que otra cosilla mayores a lo largo de este mes, va a haber margen para ello, espero, si todo va más o menos bien o más o menos como debe. Así que bueno, vamos allá con estos libros de este mes de julio. También recordar que julio, agosto suelen ser los meses en los que más se lee ebooks y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Ebooks me refiero a esos libros electrónicos, ¿vale? No leemos a los osos esos pequeñitos de la luna de Endor. Vamos allá, tonterías aparte, empezamos con El oscuro designio de Philip José Farmer. Bueno, un libro que es un poquito más tocho de los que estamos acostumbrados de Philip José Farmer. Tercera parte de El mundo del río, recordar ese mundo en el cual resucita toda la humanidad, no solo la que está viviendo en un momento determinado, porque en este universo el mundo ya ha pasado hacia el futuro, ¿vale? De manera que, bueno, han llegado extraterrestres al mundo, a la Tierra, ¿vale? Una cosa bastante curiosa, se menciona en el primer libro, en el segundo no, una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos montones de personajes conocidos, como Richard Barton, como Samuel Clemens, que es Mark Twain, como Cyrano de Bergerac, creo que era Cyrano, ¿no? Cyrano de Bergerac o algo así. Bueno, varios personajes muy conocidos a los cuales pues se da una vuelta, obviamente, en el mundo del río y que tienen su propia manera de hacer las cosas, ¿vale? Y por supuesto que llegan a un mundo, resucitan entre comillas, no es el paraíso, no es el infierno, no saben qué puñetas es y van explorando. El propio Richard Barton es un explorador, pero el resto pues van a tener ese interés en decir qué puñetas está pasando aquí, quién nos ha resucitado, quién nos ha mandado a este mundo, ¿no? Tan extraño, tan raro, y que es gracioso porque, si no me equivoco, pone por aquí que tiene 32 millones de kilómetros el río, ¿vale? O sea, para que veáis en perspectiva, ¿no? Que a veces hablas del mundo del río, los valles y tal, que no pueden salir de los valles porque hay montañas y demás, ¿no? Pero, bueno, pues en este caso el río es una auténtica barbaridad, de una longitud brutal. El libro, lo que nos cuenta la contraportada, es que la historia de esa torre de la niebla, en lo que vienen siendo las fuentes del río, en ese círculo polar ártico, sitio donde supuestamente están esos éticos o esos seres que han resucitado a la humanidad, pues va a ser como un objetivo para todos, ¿vale? De alguna manera, pues se va a dar a conocer esa situación, ¿no? Ese misterio dentro del mundo del río y van a ir allí, pues de todas las maneras posibles. Da la sensación de que o ha pasado tiempo, lo pongo así de lado para que se vea el ancho del libro, ¿vale? O que ha pasado tiempo con respecto al fabuloso barco fluvial o va a pasar el tiempo a lo largo del libro, ¿vale? Porque vamos a ver pues una tecnología y un ingenio humano un poquito más desarrollado en el mundo del río. No es ni bueno ni malo, simplemente pues el ingenio humano es el que es, ¿vale? O sea, si te cierran una puerta, entras por la ventana. Más o menos de eso se trata y esa es la sensación, pero bueno, no os voy a spoilear demasiado. Sé que es una saga que muchísima gente no puede conseguir, porque es una saga que se consiga fácil, de manera que tampoco voy a haceros spoiler dentro del spoiler, ¿vale? Os contaré qué tal el libro, os contaré la historia y bueno, creo que se puede llevar el mundo del río a muchas personas sin necesidad de hacer spoilers excesivamente bestias. Quedan 2 libros más aparte de este. Y, como no, tercera parte también, La venganza de Baal. La venganza de Baal de los reinos olvidados de la trilogía de Moonshaes. Estos son 3 nada más, ¿vale? Por eso decía, cuando iba a coger este y digo, este es una trilogía, pues avisa también de que este quedan más, no es una trilogía. Recordad que en los 80, 70, 80, muchas veces las historias surgían de pequeños relatos. Entonces esos relatos crecían, ¿no? Y se formaban capítulos de libros. Digo esto porque al final esos capítulos o esas historias un poquito más grandes se van arremolinando y acaban haciendo trilogías, tetralogías o lo que sea, ¿vale? Ahí ya no hay un límite determinado, sino que depende de la edición que se hiciera. La venganza de Baal de Moonshaes, de los reinos olvidados, una trilogía, creo que es la más barata que se puede conseguir en tiendas de segunda mano y en plataformas de ventas de libros. Es curioso porque nos marca un poco la guerra entre el orden y el caos, la guerra entre la vida y la muerte, una guerra muy curiosa, unos dioses luchando entre ellos y las consecuencias que tienen en las Moonshaes o esas islas que están en el extremo del mapa de los reinos olvidados. Es curioso, es gracioso, me gusta
curiosa porque da una impresión de que es como una especie de mito griego, ¿no? En el cual pues, los dioses van haciendo cosas y demás y los humanos se joden y bailan, dicho mal y pronto, ¿no? Pues aquí pasa un poquito igual, ¿no? Son los dioses los que van moviendo los hilos y bueno, los humanos van consiguiendo resolver de la mejor manera posible. Es gracioso porque la segunda parte, todavía no se ha hecho la reseña, ¿vale? En la segunda parte se dice, es que es la venganza de Baal, ¿no? Y ahora realmente te aparece de nuevo la venganza de Baal, ¿no? Bueno, está claro que en el primer libro pierden los malos, entre comillas lo de pierden, ¿vale? Y en los siguientes libros, pues ese dios de la muerte que es Baal, pues va a intentar fastidiar a los muchachos de las Moonshags. Recordar que tenemos a un príncipe guerrero, vamos a decir, bastante valiente, bastante caballero, vamos a decir, no es fantasía excesivamente oscura. Recordaba haber leído algo de esta trilogía y la recordaba mucho más oscura, sin embargo, entiendo que a mí lo que me impactó cuando era un chaval es que se cuentan las historias de los buenos y de los malos. Claro, entonces para mí aquello era la leche, ¿no? Porque cuando Tolkien habla de los malos, pues te habla diciendo, estos son los malos y tal y cual, ¿no? Pero sus planes son destruirlo todo en general, ¿no? Aquí los malos tienen un criterio, van atacando puntos determinados, utilizan objetos poderosos de una manera más o menos inteligente, vamos a decir, no son propiamente dichos antagonistas, digamos casi que son protagonistas, ¿no? Por al final lo que están haciendo es moviendo la historia ellos mismos. Una cosa que me parece bastante interesante y desde luego, evidentemente, cuanta menos edad tengas, pues más te sorprende. A día de hoy creo que ya he leído un poquito de eso y un poquito más de fantasía bastante más oscura. ¿Qué decir de este libro? Bueno, todavía no sé cómo acaba el segundo, también lo tengo que confesar. Parece que se van poniendo tintes de evolución. Sabéis que normalmente las primeras partes tienden a ser presentaciones en general del mundo en el cual pues van a suceder cosas y van a pasar cosas, ¿no? La trama se mueve poquito, hay alguna cosa, pero la trama no suele ser súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque en la segunda parte ya se ve claramente una evolución, un avance muy importante y vamos a ver consecuencias de, pues no solo de lo que pasa en la primera parte, sino consecuencias de todo lo que va sucediendo, ¿no? De toda esa trama que se va moviendo muy rápido. Típico que en trilogías pase esto, ya digo, que el primer libro sea un poquito más paradito. Recordemos la Comunidad del Anillo, ¿no? Hay los hobbits que ahí van hasta Rivendell, ¿no? Tranquilamente por el bosque y demás. Algún árbol oscuro por ahí dándoles por saco, algún túmulo y tal. Esto, los 9 Nazguls detrás de Frodo. Bueno, digamos que hay historias, pero realmente la historia empieza cuando Frodo dice, pues yo llevo el anillo a Mordor. ¿Qué coño? ¿Por qué no? Hay que echarle narices. Pues es un poquito el tema, ¿no? Esa primera parte que presenta a los personajes y después empieza la chicha. Se nota mucho en esta trilogía y bueno, veremos qué pasa en la tercera. Yo espero cosas bastante bestias, como digo, y veremos cuál es el resultado. Me encanta esa evolución, reitero. Me mola mucho y lo digo que digamos que la primera vez que lo vi tangible fue en la saga de Dirk Pitt de Cliff Cussler, donde pues Dirk Pitt va creciendo dentro de la ANS o de la NUMA, dependiendo de la traducción, va creciendo dentro de la organización. Ya está bastante arriba de inicio, pero bueno, digamos que va creciendo todavía más. Y vemos a otros personajes que, pues donde estaban ellos, pues van subiendo, van ascendiendo. Digamos que alguno de los personajes va a ser presidente de los Estados Unidos y no va a ser Dirk Pitt, ¿vale? Eso ya sería demasiado cantoso. En cualquier caso, pues lo dicho, vamos a ver evolución en un mundo de fantasía. Bueno, eso siempre mola, independientemente de que Abercrombie sea el maestro para eso, ¿vale? Y vamos con un libro de una saga que tenía, no abandonada, pero es que no hay tiempo para todo, ¿vale? Ojalá tuviera tiempo para todo, pero eso va a ser bastante complicado. Y además es un libro que me parece súper curioso porque es una edición un poquito más nueva, vamos a decir, que es Un guijarro en el cielo de Isaac Asimov. Se suele considerar como la tercera parte de la trilogía del Imperio. Recordemos que Asimov es conocido por dos sagas, por la saga de los robots y por la saga de las fundaciones. O saga de la fundación. Bueno, cuidado que ahí igual tira algún spoiler por medio, no pasa nada, ¿vale? No habéis oído nada. Esto, además de esas sagas, podemos tener una saga intermedia que es la saga del Imperio, en la cual pues vemos cómo va creciendo como una especie de imperio y cómo algunos van intentando luchar contra esos poderes tiránicos que aparecen a veces. Esto teóricamente derivará en ese ciclo de Trantor, ¿vale? Tenemos unas precuelas del ciclo de Trantor, que bueno, creo que tengo por ahí los libros, la verdad es que tenía que juntar todos y si no tengo acceso a los otros, o sea que
principio, la idea de leerme todo Asimov pues está bastante chulo. Es prácticamente imposible, evidentemente, pero bueno, lo que viene siendo la saga de los robots y la línea temporal que se ha creado por ahí creo que es bastante factible. Y como digo, Un Quejarro en el cielo es un poco una ruptura total y absoluta con el mundo de Asimov, a pesar de que supuestamente está ahí metido en esa especie de trilogía del Imperio. ¿Por qué es una ruptura? Porque pronto vemos a un personaje que pasa de un pasado que viene siendo nuestro tiempo más o menos, vamos a poner los años 80 o 1980, vaya, da un salto hacia el futuro, hacia el mundo de Imperial o un mundo preimperial de Isaac Asimov, ¿vale? Un poquito bestia quizás, recordemos que evidentemente estamos hablando de un mundo futuro, supuestamente futuro, escrito por Asimov, de manera que este salto pues tiene lógica, no sé si tiene coherencia interna o no, ahí lo veremos y veremos qué va pasando, ¿vale? La verdad es que me parece sorprendente, es la primera novela que escribió Asimov, de manera que me parece también muy interesante. Sé que hay gente que le mete mucha caña a Asimov, ¿vale? Esto es así, bueno, es cada uno que lo vea como quiera, e incluso llegan a considerar que no es ciencia ficción lo que escribe, como digo, cada uno que lo plantee como le apetezca. En cualquier caso, pues me parece algo novedoso, no tanto por el salto al futuro, eso ya lo vimos en Futurama, ¿vale? Pero sino simplemente por la idea en sí misma de que un personaje aparezca pues dentro de esa trama imperial. Veremos el planteamiento porque pasa mucho en los libros de Asimov que lo más importante es el trasfondo. No es la historia en sí misma, sino todo el trasfondo de lo que va ocurriendo. A lo mejor los personajes mueven un poquito ese trasfondo, pero poquita cosa, ¿no? Su historia es como una historia paralela en la cual el trasfondo es realmente lo que importa, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Recordemos que en la saga de los robots sí había ahí un movimiento bastante importante, vamos a decir. Y bueno, pues a ver qué tal. Intrigado, portada chula, ¿no? Me mola bastante. Y como digo, bastante más nuevo de lo habitual, ¿no? Da la sensación que es un libro casi del Trinque, ¿no? Fijaros que las páginas están un poco amarillas, pero si lo ves de frente parece un libro del Trinque bastante más nuevo de los libros que suelo leer normalmente, ¿no? Qué curioso. En cualquier caso, pues lo dicho, a ver qué tal. Yo estoy bastante ilusionado con el libro y veremos qué tal resultado da. También lo mostré así de lado para que se vea que es finito. Bueno, pues como digo, es curioso, estoy intrigado. Quizá que Asimov no se enrolle como me enrollo yo, pues se hace un poquito raro, ¿no? Veremos qué pasa con el libro. Y vamos con el cuarto de los libros, que en este caso va a ser un libro digital, ¿vale? Por eso os decía de inicio aquello de que va a haber ebooks por ahí, ¿no? Ebooks y ebooks. Y va a ser, bueno, lo voy a poner por aquí, si no me equivoco, ¿vale? A ver si atino, porque esto de grabarse en espejo es un poco raro. Bueno, da un poquito igual. Por aquí vamos a poner el libro, que es La promesa de Ruth, de Luis David Pérez. Que es, bueno, pues es un libro bastante curioso. Luis David es un autor muy actual, ¿vale? De hecho, ganó el año pasado el premio a la mejor novela de Amazon, ¿no? Lo cual es la leche, ¿no? Lo ves y dices, ¡buah! Es menuda pasada, ¿no? Menudo crack, menudo fuera de serie. La verdad es que últimamente me estaba desconectando un poco de los autores más modernos y creo que vale la pena echar un vistazo, ¿vale? Géneros como el thriller, que hace años quizás se veían como un género menor, a día de hoy molan mucho, ¿vale? Y sobre todo mola mucho porque te lo puedes pillar en ebook y te lo puedes leer todos seguidos de corrido. Veremos qué pasa, porque realmente yo me he ido al primero de los libros de Luis David. Sé que tiene otros libros mucho más conocidos, ¿vale? Pero voy a ir paso a paso. Hay meses del año y demás, y como digo siempre, si te ilusionan mucho, te lees todos en un mes y ya está, y a tomar viento, ¿no? Además, como digo, están en ebook, así que vale la pena para comprarlo, leerlo a toda caña y pasarte al siguiente, ¿no? ¿De qué va La promesa de Ruth? Bueno, yo empecé a leerlo, he visto el planteamiento en sí mismo, he leído el prólogo, me ha encantado el inicio del libro. De hecho, me ha encantado tanto que he revisionado mi propio prólogo porque la verdad es que me parece el ejemplo de cómo escribir el prólogo de un libro, ¿vale? Yo personalmente os diría, para los que estáis escribiendo, para los que os gusta escribir, echar un vistazo, porque me parece brutalísimo y, como digo, me parece un prólogo excepcional y vale la pena no utilizarlo de modelo ni cosas de esas que se hacen ahora, que no me molan demasiado, sino coger el espíritu y transmitirlo a lo que a ti te guste, ¿vale? En mi caso estamos hablando de fantasía oscura, de manera que todo es muy diferente, pero sin embargo, como digo, ese espíritu lo puedes trasladar de una manera que creo que queda muy bonito, queda muy bien y se mejora muchísimo. Creo que la mejora con el anterior es brutal. Como digo, Luis David, pues un autor emergente, de estos que están adelantando por la derecha a muchísimos autores más establecidos. Creo que vale la pena aprender de ellos, ¿vale? Sinceramente, creo que son autores que han aparecido en esta era digital y que espero que se queden, porque lo que escriben mola mucho, está muy bien, y la verdad es que no solo es un libro para leer a toda velocidad y pasarte al siguiente corriendo, que eso está muy bien, sino para releer con calma, darte cuenta de los recursos que utiliza el autor y decir, este tío es un fuera de serie.
Y bueno, así sin mucha pausa, hago la pequeña pausa dramática para hacer el cambio, ¿vale? Así sin mucha historia. Y bueno, pues no son muchos libros, ¿vale? Tengo que hablaros de lo que estoy haciendo, de lo que está consumiendo mi tiempo en general, ¿vale? Hay bastantes cositas, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Ya sabéis que la vida es lo que es. Al principio nunca sabes muy bien lo que va a venir, pero puedes echar cuentas y decir, madre mía, lo que anda por ahí. No son demasiadas páginas. La promesa de Ruth tampoco es un libro excesivamente largo, pero bueno, bastante entretenido este mes de julio. La verdad es que es típico mes vacacional, típico mes que hace mucho calor, que no apetece escribir, pero leer sí, las cosas como son, ¿vale? Y la verdad es que no son libros muy extensos, pero me vale la pena porque a día de hoy que estoy sacando el TBR, ni siquiera he sacado pues las reseñas del mes pasado y ni siquiera he sacado el wrap-up, ¿vale? Con lo cual, pues poco a poco, ¿vale? No hay problema, ahí están, no hay mucho fallo, pero vamos a mantener un poquito la calma, porque si no, esto se desmadra, aunque sean pocos libros, como te lo tomes con calma, la cosa se te escapa de las manos. En cualquier caso, por lo dicho, aquí viene el TBR de julio, este julio caluroso aquí en España, por lo menos junio ha sido muy caluroso, así que lo dicho, tomarlo con calma, con un cafecito con hielo, un refresco o lo que más os apetezca y a seguir leyendo, que vale la pena. Y lo dicho, chicos, espero que os hayan parecido interesantes estos libros, ya veis que hay un poco de todo, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, más ciencia ficción y un thriller, por supuesto, que creo que hay que leer un poquito de todo, como digo siempre, vale la pena y todo enriquece, así que nada, chicos, espero que os parezca interesante y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.